Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, en esta semana vamos a empezar a ver los compuestos oxigenados. Hasta el momento solo vimos compuestos formados por carbono y por hidrógeno, que formaban cadenas o que formaban ciclos. Bueno, en esta semana vamos a agregarle un nuevo elemento que va a ser el oxígeno. El carbono se va a poder unir al oxígeno por doble enlace o por un solo enlace. Según si está unido por dos o por un enlace, puede tener un hidrógeno o no. Hay diferentes compuestos oxigenados. El primero que vamos a ver son los aldehídos. Los aldehídos, su grupo funcional es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y ese mismo carbono a un hidrógeno. Este carbono va a estar unido a una R. La R, recuerden que es una cadena carbonada. Por ejemplo, un etil, un propil o una cadena de 6 carbonos, ¿sí? R significa que hay muchos carbonos más. Pero el grupo funcional sería este, ¿sí? Es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. ¿Cómo nombramos los aldehídos? Nombramos la cadena más larga con su terminación en al. Por ejemplo, acá tenemos un aldehído. Fíjense el grupo funcional. Lo que vamos a hacer es tomar la cadena más larga, tomando todos los carbonos. Y ahora nombramos la cadena. Fíjense que son 6 carbonos. Si vamos a la tabla, para 6 carbonos el prefijo es hexa. Y el sufijo para aldehídos es al, por lo tanto va a ser hexanal. Este va a ser el hexanal. Fíjense la palabra al, es la palabra de aldehído. Después tenemos la cetona. Fíjense que las cetonas son muy parecidas a los aldehídos. Lo único que cambia es que el carbono está unido solamente por doble enlace oxígeno, sin ningún hidrógeno. Esto quiere decir que sí o sí va a estar el carbonilo, que es esta cetona, va a estar unido a dos carbonos, ¿sí? Una R1 y una R2, ¿sí? Recuerden que las R son cadenas carbonadas. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos el grupo carbonilo, que está unido a una cadena carbonada y otra cadena carbonada. Tenemos dos formas de nombrarlo. Una es tomando la cadena más larga, que son de 6 carbonos, y nombrándola como 3-hexanona. ¿Por qué 3? Porque el carbonilo se encuentra en el carbono 3. Fíjense, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hexa porque son 6 carbonos. Y la palabra ona, ¿sí? Onona, es el sufijo que se le ponen a las cetonas. Por lo tanto, se va a poner el prefijo hexa porque son 6 carbonos y la terminación ona. Ponemos el número 3 porque el carbonilo está en el carbono 3. 3-hexanona. También se puede nombrar como radicales. Esto es un etil y esto es un propil, ¿sí? Así que va a ser etil, propil, cetona. Etil, propil, cetona. Son las dos formas que se puede nombrar a las cetonas. Después tenemos los éteres. Fíjense, éter, ¿sí? Recuerden esta palabra. Va a estar formada por una cadena carbonada que está unida a un oxígeno y ese oxígeno está unido a otra cadena carbonada, ¿sí? A un R1 R2, ¿sí? R1 R2 para diferenciarlas. Por ejemplo, tenemos un oxígeno que está unido a 3 carbonos y del otro lado 3 carbonos. ¿Cómo se nombra esto? Se nombran como radicales. Este es un propil y estos son un propil, ¿sí? 3 carbonos propil y este es otro propil. Como son dos propiles, vamos a ponerle el sufijo di y vamos a ponerle dipropil éter. Si tuviéramos de este lado un propil y este lado un etil, bueno, pondríamos etil propil etil. Si tuviéramos un metil o un etil, pondríamos etil metil éter, ¿sí? Siempre nombramos los radicales a los costados del oxígeno. En este caso, como son dos propiles, usamos el prefijo di y terminamos de nombrarlo con la palabra éter. Bien, después sigamos por acá abajo. Tenemos los alcoholes. Los alcoholes están formados por este compuesto, ¿sí? Un OH, oxígeno e hidrógeno. Esto se llama oxidrilo. El oxidrilo se va a unir a un carbono y ahí me va a dar un grupo alcohol. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol, fíjense. Esta es la cadena más larga, que es un hexano. Pero vamos a nombrarlo como si fuera un alcohol. Para nombrarlo como alcohol le ponemos sufijo ol. Así que va a ser hexanol, ¿sí? Hexa porque es un hexano, terminación ol porque es un alcohol, ¿sí? Acá tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, el etanol,
el propanol, ¿sí? Según la cantidad de carbonos. También se puede nombrar, que me olvidé de nombrarlo, como alcohol exílico. Se puede nombrar como alcohol exílico, ¿no? Por ejemplo, si fuera esto etanol, sería alcohol etílico, ¿sí? Después tenemos los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos están formados por un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y estos unidos a un alcohol. Fíjense, este mismo carbono está unido a un alcohol y por doble enlace a un oxígeno. Y el mismo carbono está unido a una R, que puede ser cualquier cadena carbonada. ¿Cómo se nombra esto? Se nombra como ácido, luego el prefijo de cantidad de carbonos, que puede ser met, et, prop, but, cuantos carbonos tenga, y la terminación oico. Por ejemplo, tomamos acá la cadena más larga. Numeramos desde el ácido carboxílico. Son 6 carbonos. Para el número de carbono 6, la nomenclatura es hexa. Por lo tanto, ponemos ácido, hexa, porque son 6 carbonos, oico, ¿sí? Ácido hexanoico es el nombre de este ácido carboxílico. Y después tenemos los ésteres, que fíjense, son como los ácidos carboxílicos, pero no tenemos el hidrógeno del alcohol, sino que ese hidrógeno es reemplazado por una cadena carbonada. ¿Cómo se nombra esto? Bien, esta parte se va a nombrar como el prefijo del número de carbono, que puede ser prop, et o lo que sea, seguido de ato. Y esta parte como un alquilo, ¿sí? Como metilo, etilo, propilo, butilo, según la cantidad de carbono que tenga. Por ejemplo, vamos a nombrar esta cadena. Tenemos dos partes. Por un lado tenemos esta parte, que es la que se nombra como ato. Y esta parte es la que se nombra como hilo. Fíjense que la parte de hilo es la que suplantó al hidrógeno anterior. Contamos los carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Contamos desde acá. Para 4 carbonos, la nomenclatura es but. Y acá tenemos 2 carbonos. Así que para 2 carbonos la nomenclatura es et. Por lo tanto, acá vamos a tener un butanoato, ¿sí? Recuerden, butano ato, terminación ato porque es un éster, de etilo. Nombramos el alquilo, ¿sí? Butanoato de etilo, ¿sí? Esto es un et con terminación hilo. Butanoato de etilo. Bien, hagamos un resumen de lo que vimos hasta el momento. Estos son los 6 grupos funcionales que vimos. Alcoholes, bien. Alcoholes. Grupo funcional es un carbono unido a un oxidrilo, ¿sí? A un OH. Terminación, o cómo se nombra, se nombra el alcano más el ol, ¿sí? Hexanol, propanol, etanol, o se puede nombrar como alcohol y seguido de el alcano más hílico. Ejemplo, alcohol etílico, alcohol propílico, alcohol butílico, ¿sí? Acá va el hexa, but, según la cantidad de carbonos. Cetona. La cetona es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y el mismo carbono está unido a 2 cadenas carbonadas, ¿sí? A más carbonos. ¿Cómo se nombra esto? Tiene 2 formas. Se nombra con el alcano más nona, ¿sí? Butanona, propanona, etanona, o se puede nombrar como los radicales, por ejemplo, etil, propil, cetona. O sea, vamos a poner como el nombre de la cadena carbonada más el otro nombre de la cadena carbonada más cetona. Etil, propil, cetona. Metil, etil, cetona, ¿sí? Después tenemos los aldehídos. Los aldehídos son un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno y este unido también a una cadena carbonada. ¿Cómo se nombran los aldehídos? Con terminación al. El alcano más el al. Por ejemplo, etanal, propanal, metanal. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y a un OH, más una cadena carbonada para completar los 4 enlaces. Se nombra como ácido el nombre del alcano, que puede ser hexa, but, propa, lo que sea, más terminación oico. Ácido butanoico, ácido propanoico, ácido etanoico.
El éter es una cadena carbonada unida a un oxígeno y a otra cadena carbonada, ¿sí? Un oxígeno en el medio. Este se nombra como la primera cadena carbonada, o sea, por ejemplo, etil, metil, éter, ¿sí? O sea, ponemos il y lo que sea, metil, propil. Después el otro il y lo que sea, metil, propil, butil, seguido de la terminación éter. Y por último, los ésters, que son parecidos a los ácidos carboxílicos, es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno, unido a otro oxígeno, y este oxígeno está unido a una cadena carbonada, y el anterior carbono está unido a otra cadena carbonada. Se va a nombrar esta parte como el alcano más el ato de, y nombramos esto como un alquilo. O sea, por ejemplo, si es un etil, vamos a ponerle etilo, ¿sí? Terminación hilo. Butilo, propilo, exilo. Bien, por último hacemos unos ejercicios. Por ejemplo, tenemos este compuesto. Lo primero que vamos a hacer es enumerar la cadena más larga. Tomamos la cadena más larga y la enumeramos siempre del grupo funcional. 1, 2, 3. Bien, nos piden grupo funcional. Bien, el grupo funcional en este caso va a ser un carbono unido a un oxígeno, unido a un oxidrilo, y a esto denominamos R. Por lo tanto, esto va a ser un aldehído. Los aldehídos se nombran como el alcano más sal. Acá tenemos 3 carbonos, para 3 carbonos es propa, y se termina en al, va a ser propanal. Propanal. Después, acá tomamos la cadena más larga. Numeramos desde el extremo más cercano a este compuesto, a este oxidrilo. El grupo funcional es un carbono unido a un oxidrilo. Esto es un alcohol. El alcohol se nombra como el alcano más el ol. En este caso el alcohol se encuentra en el carbono 2, por lo tanto vamos a poner 2. Nombramos el alcano, es butano, así que buta, terminación ol, butanol, 2-butanol. Vamos al siguiente. Tomamos la cadena más larga. Es esta. Fíjense que ahora tenemos un radical. El grupo funcional es un carbono por doble enlace unido a dos cadenas carbonadas. Esto es una cetona. Las cetonas se nombran como nona. Enumeramos la cadena a lo que esté más cerca de la cetona, que es de este lado. Y fíjense que acá tenemos un metil, por lo tanto ponemos 2-metil. Nombramos la cetona 3. La cetona está en el 3, fíjense, está acá. 3. Y es una cadena carbonada de 6 carbonos, por lo tanto va a ser hexa. Así que 2-metil, 3-hexa, nona. Recuerden que la palabra hexa, et, met lo pueden encontrar en cualquier tabla en Google. Googlean nomenclatura de compuestos orgánicos y les va a aparecer una tabla en donde va a estar met, et, prop, put, ¿sí? Toda la nomenclatura de los alcanos, para 2 carbonos, para 3 carbonos, para 4 carbonos. Bien, tenemos este compuesto. Tomamos la cadena más larga. Enumeramos al compuesto, siempre cerca del grupo funcional. En este caso el grupo funcional es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno y a otro carbono, o sea, una cadena carbonada. Esto es un aldehído. El aldehído se nombra como al. Por lo tanto, es un aldehído formado por 2 carbonos, va a ser un etanal. Discúlpenme acá, esto no es un aldehído, esto es un ácido carboxílico. ¿Sí? Porque es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno y un oxidrilo. Es un ácido carboxílico. Y el nombre de los ácidos carboxílicos es ácido. Nombramos, vemos que acá son 3 carbonos, por lo tanto va a ser propano. Ácido propanoico. ¿Sí? Perdón. Ácido propanoico. No era un aldehído, era un ácido carboxílico. El aldehído es este. Y por último, acá tenemos
una cadena acá y otra acá dividida por un oxígeno. Cuando es un oxígeno que divide dos cadenas, es un éter. Un éter, ¿sí? Nombramos como alquilo. Este es un etil, este es un metil. Por lo tanto, va a ser etil, metil, éter. Bueno, hasta acá llegamos con los compuestos oxigenados. Cualquier duda me pueden escribir en las plataformas. Nos vemos, chicos.